Bien, amados hermanos, llegamos a lo que sería el capítulo 10 y en el capítulo 10 lo que nosotros vamos a encontrar es acerca de el ángel y el librito, lo que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 10 y llegamos a lo que sería la lección número 20. Lo que tenemos aquí o el propósito de la lección, lo que llevamos es aprender del segundo intervalo que es presentado en Apocalipsis. A la misma vez, habíamos dicho que en este capítulo, capítulo 10, tenemos el segundo gran intermedio o intervalo del libro. Por lo general, entonces, estos intermedios ofrecen un cambio de énfasis en la acción y también un consuelo para el fiel. Y es exactamente lo que nosotros miramos cuando estábamos considerando el primer intermedio, que este primer intermedio se dio justamente en el capítulo 7. Después de la apertura del sexto sello que mirábamos, dice que hay una pausa para abrir el séptimo sello. Y durante ese intermedio, pues vemos entonces lo que se miraba en Apocalipsis capítulo 7, pues Juan ve dos visiones importantes. La primera visión es el sello de los 144,000, acerca de los 44,000 siervos, en el cual pues son sellados en su frente con el fin de que el séptimo sello pues no los toque, es decir, que iba a ser un de preparación. Y luego también en la gran visión que ve Juan en el mismo capítulo 7, pues vemos entonces la gran multitud vestida de ropa blanca, donde Juan ve esta gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, dice que ha salido de la gran tribulación y está ante el trono de Dios adorándole. Y es exactamente lo que nosotros miramos en lo que era este primer intermedio. Este primer intermedio, pues es una calma en el cual esta calma es básicamente preparatoria para la siguiente acción que se presentaba en el capítulo 7. Ahora, en este presente intermedio, en el segundo, pues vemos contenido en dos grandes capítulos, lo que sería el capítulo 10 y el capítulo 11. Seis trompetas han sonado y es exactamente lo que nosotros hemos visto hasta este momento. Nuevamente el Señor detiene antes de la séptima trompeta, con el fin entonces de proveer ánimo a los santos fieles. Y es en esta lección en el cual nosotros vamos a explorar lo que es el capítulo 10, un capítulo que actúa como un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Y en este capítulo que nosotros vamos a considerar se presenta un ángel poderoso con un librito abierto. Juan está recibiendo una misión profética y a la misma vez encontramos que este capítulo subraya la soberanía de Dios. Entonces, este intermedio sirve para dar un mensaje de esperanza y protección ante la apertura o ante lo que sería la séptima trompeta. Por lo cual entonces vemos que sucede en dos capítulos. El capítulo 10, como habíamos dicho, hace referencia al ángel y al librito que es abierto. Y en el capítulo 11 lo que nosotros vamos a ver, pues sería la medición del templo y los dos testigos. Este segundo intermedio, pues si nosotros vemos, prepara el terreno para la séptima trompeta. Y exactamente, tanto el capítulo 10 como el capítulo 11 tienen su fuente en cuanto a los símbolos a lo que nosotros encontramos en Ezequiel. Y ya lo vamos a ver a medida que nosotros vamos a entrar, cómo Juan pues hace referencia a las profecías encontradas ya en Ezequiel. Para comenzar acerca de lo que encontramos en el capítulo 10, vamos a dar lectura a lo que sería el Apocalipsis, capítulo 10, del 1 al 4, para tener una noción general de lo que nosotros vamos a ver en este capítulo. Verso 1 dice así: vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, los siete truenos emitieron sus voces. Verso 4. Después que los siete truenos hablaron,
iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y todas las cosas que en él hay, y la tierra las cosas que en ella hay, el mar y las cosas que en él hay, que no haya más demora. Verso 7, porque los días de la voz del séptimo ángel, cuando éste esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Verso 8, la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo. Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. En mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí, me amargó las entrañas. Verso 11, y dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y, y reyes. Hasta aquí entonces tenemos la noción rápida de lo que nosotros le encontramos en el capítulo 10. Primer punto que nosotros vamos a ver o lo que se ve es acerca de la visión del ángel poderoso. Y este ángel poderoso, como lo miramos en el capítulo 10, el versículo 1, en el cual dice, desciende del cielo. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ahora, Juan ve a un ángel poderoso, dice, descendiendo del cielo. Y en esa misma imagen que Juan está viendo, dice que lo ve rodeado de una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Llama la atención que dice que su rostro brillante es como el sol, sus pies como columnas de fuego. Podemos decir entonces que este ángel fuerte o poderoso viene de una manera similar como el Señor Jesús he mencionado, como lo vemos en Hechos capítulo 1, verso 9 y versículo 11. Hechos capítulo 1, verso 9 y versículo 11 dice así. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube los recibió y los ocultó de sus ojos. Verso 11, que le dijeron, Vargón y Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre ustedes al cielo, vendrá del tal como lo han visto ir al cielo. Aquí en Hechos capítulo 1, podemos entonces justamente en el momento en el cual Lucas está escribiendo, en el cual el Señor está ascendiendo a los cielos. Y la forma en la cual Juan está escribiendo, pues dice que es recibido, una nube lo recibe. Y mientras leemos en el versículo 11, dice, el ángel le responde a los varones galileos que estaban viendo hacia el cielo diciéndole, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma vez como lo haber visto ir al cielo. Cuando nosotros entonces leemos en Apocalipsis capítulo 10, el versículo 1, pues dice la primera descripción, dice, envuelto en una nube. Entonces, de tal manera que la descripción que Juan está presentando a los hermanos es, Jesús fue ascendido a los cielos, recibido en una nube. Pero a la misma vez el versículo 10, el versículo 11 dice que, perdón, en Apocalipsis capítulo 10, el versículo 1 nos menciona que este ángel descendía del cielo. A la misma vez dice que estaba envuelto en una nube. Entonces, si ustedes notan, Juan está presentando la misma descripción que miraba cuando los discípulos miraron que Jesús ascendía. Pero la parte que nosotros estamos diciendo que este ángel poderoso
está descendiendo de manera muy similar como realmente Jesús fue ascendido al cielo y como el ángel también menciona que así como le habéis visto ir, de esa misma manera vendrá. Cuando nosotros consideramos en el capítulo Apocalipsis, ahora el capítulo 1, el versículo 9, hay mucha descripción que se menciona acerca de este caso. Capítulo 1 y verso 7 dice así: Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 10, 15, 16, también el capítulo 1. Sus pies se parecían al bronce bruñido que se le había hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Verso 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Entonces, si encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, vemos otra similitud que se le atribuye a Jesús. En el caso del capítulo 1 encontramos la visión del Hijo del Hombre, pero en este caso en particular dice que iba a estar rodeado, dice el versículo 7 cuando leíamos menciona, dice, él viene con las nubes. Y luego cuando leíamos el versículo 15 y 16, pues hacía referencia al bronce bruñido. Lo que estamos viendo aquí entonces es este ángel poderoso que está descendiendo es muy similar a nuestro Señor Jesucristo, como se le menciona en la visión del Hijo del Hombre, como también se le menciona cuando el ángel le dijo a los apóstoles que así como lo habían visto ir ascender a los cielos, pues de esa misma manera iba a descender. Pero el caso en el cual nos atañe es un ángel poderoso. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 5, el versículo 2, vemos también referencia de un ángel poderoso. En Apocalipsis capítulo 5, el versículo 2 dice de esta manera: Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Ahora, este ángel de Apocalipsis 5:2 dice se presentó o se presenta como un ángel poderoso. En esa ocasión en particular dice que está preguntando quién era digno de desatar los sellos del libro que sostenía la diestra del Padre. Y ahí recordamos acerca de la creación que se da aquí. Ahora, en el capítulo 10, Juan ve a otro ángel poderoso que posiblemente quizás sea del mismo rango que nosotros encontramos en el capítulo 5 o de otra o de otra clase. Ahora, la descripción que nosotros también encontramos en el capítulo 10, el versículo 1 dice: el arco iris estaba sobre su cabeza. En la visión de nosotros mirábamos del trono, cuando hablábamos en Apocalipsis capítulo 4 acerca de la visión que Juan nos lleva a los cielos, dice que el que estaba, dice, alrededor del trono había un arco iris. Pero en este caso, en esta visión particular, dice que el ángel está bajando, dice, como dice la escritura, el arco iris estaba sobre su cabeza. Y cuando nosotros estudiamos el capítulo 4 decíamos entonces que el arco iris simboliza el pacto y la misericordia divina. Y esto nos llevaba entonces al símbolo que nosotros encontramos en Génesis. No olvidemos entonces que lo que hace Juan es tomar los símbolos del Antiguo Testamento, los trae al Apocalipsis y es el mismo significado que nosotros tenemos en el Apocalipsis, perdón, en Génesis. En este caso, lo que vemos entonces, el uso del arco iris simboliza el pacto, la misericordia divina. Y si nosotros recordamos en Génesis, dice que después del diluvio, Dios estableció el arco iris como señal de su pacto. Y a la misma vez dice, asegurando
que nunca más destruiría la tierra por medio de un diluvio. Vamos a lo que sería el capítulo 2, a Apocalipsis capítulo 10, el versículo 2. En la misma visión que estamos viendo, Apocalipsis 10:2 dice, tenía en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Ahora Juan nos habla acerca del ángel que lleva un librito abierto en su mano, lo cual entonces vemos, dice que está simbolizando la revelación de los planes de Dios. Y miren lo que el versículo 2 dice, pone un pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra. Y esta acción entonces vemos que significa o indica su autoridad sobre la creación. A la misma vez dice que tenía un mensaje y el mensaje estaba escrito en el libro. Haciendo referencia acerca de este libro, pues sería la escritura del nuevo pacto, el cual nosotros podemos decir con toda certeza que es la revelación de Dios, la revelación escrita para nuestra generación. Y miren lo que se menciona en Juan capítulo 14, el versículo 26. Vayan conmigo y leamos Juan capítulo 14, el versículo 26. Dice así, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que le he dicho. Aquí de igual manera, aquí de igual manera lo que nosotros vemos es que lo que se está diciendo en este versículo es, una vez que Jesús mismo ascienda a los cielos, dice que enviaría el Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo con respecto a los apóstoles es, les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que les había dicho. No olvidemos que el ministerio de Jesús fue de 3 años. Por ende, entonces Jesús, o la misión del Espíritu Santo será ayudarle a recordar todas esas enseñanzas que recibieron durante el ministerio de Jesús. Y a la misma vez, lo que encontramos en Juan capítulo 16, el versículo 13, dice así, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todo lo que habrán de venir. Entonces encontramos que eh, el Espíritu Santo les guiaría a toda la verdad. Es decir, que los apóstoles hablaron conforme al Espíritu Santo les daba por inspiración. Y a la misma vez, el Espíritu Santo guió a los hombres siendo inspirados para que nos dejara las escrituras. Y miren lo que nosotros encontramos en el primer libro de Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 1, versos 3 y 4 dice así, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido. De tal manera que Juan nos está presentando y diciéndonos que todo aquello que había visto, todo aquello que habían escuchado, los estaba proclamando a nosotros. Y miren entonces que la parte importante, les escribimos estas cosas
para que nuestro gozo sea cumplido. Por ende, entonces, todas las bendiciones espirituales están en Cristo, porque es lo que el apóstol Pablo menciona a los hermanos en Éfeso, en el cual dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Por esta razón, entonces, el Evangelio es para todo el mundo. Y no olvidemos el mensaje o la exhortación de Jesús en cuanto a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será, perdón, el verso 18 dice, Mateo, estoy leyendo de memoria Mateo 28, verso 18, dice, por tanto Jesús se acercó y le dijo, toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra. Y el mensaje en el cual Jesús le dice, y a ser discípulo de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si nosotros vemos de manera muy de cerca este mensaje, vemos entonces que la exhortación o el mandamiento es para todos y es hasta el fin del mundo, es decir, hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces, volviendo un poco más a Apocalipsis capítulo 10, el versículo 2, decimos entonces que este ángel o mensajero tenía en su mano un librito abierto, lo cual dice que indica que llevaba un mensaje. Y dicho mensaje estaba contenido en el libro. Considero entonces que era lo que veníamos hablando, que este libro representa las escrituras del nuevo pacto, la revelación de Dios escrito para nuestra dispensación. El Nuevo Testamento no es un libro extenso, de hecho, muchas ediciones son tan compactas que caben en el bolsillo de una camisa. Un lector promedio puede leerlo aproximadamente en 12 horas. Sin embargo, si nosotros hacemos comparación con las novelas escritas por actores eh, reconocidos, vemos entonces que por lo general superan la extensión del Nuevo Testamento. Uno de ellos, de estos escritores, es Los Miserables, de Víctor Hugo, cuya versión completa supera las 500.000 palabras, cosas que el Nuevo Testamento pues tiene alrededor de 180.000 palabras. Entonces es algo en el cual es un libro pequeño comparado con otras obras, pero es un libro muy completo en el cual nosotros encontramos la revelación de Dios para nosotros. Y ahora miren lo que se menciona en el versículo 3, Apocalipsis 10:3. Dice así, y gritó a gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Ahora, el ángel clama con una voz fuerte. Y en respuesta a esa exclamación, dice que los 7 truenos emiten sus voces. Y vemos entonces que esto subraya la autoridad y el poder en cuanto a la proclamación del ángel. Y miren qué curioso que en el versículo 4, el siguiente versículo del capítulo 10 dice, después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Entonces, si vemos, Juan está a punto de escribir lo que los 7 truenos dijeron, porque miren lo que se menciona aquí, dice, iba yo a escribir, pero vemos que se escucha una voz del cielo que le ordena sellar esas palabras, no escribirla. Esto indica algunos aspectos en cuanto al plan de Dios que permanecen ocultos y no revelados en este momento. Y es exactamente lo que nosotros vemos aquí. También notamos lo siguiente. El otro símbolo que encontramos en este versículo 4 es la referencia de los 7 truenos. Ya hemos dicho de que el número 7 es un número completo y los truenos a menudo son utilizados para mostrar el poder de Jehová. Por ende, entonces, encontramos que es un número completo, es el poder de Dios en su esencia completo, perfecto. Hablando un poco más acerca de los 7 truenos, el apóstol aparentemente escuchó con claridad su mensaje, es decir, no tuvo que
consultar o indagar, sino que estaba presto a escribirlo. Pero en lugar de escribir lo que él mismo había escuchado, la misma voz se le ordena sellarlo y no divulgar su contenido. Esto sugiere que el cielo alberga muchas verdades inefables que el ser humano no está autorizado a conocer. Los consejos de Dios no siempre son revelados a los hombres. No obstante, en ocasiones el Señor da a su pueblo a conocer toda la voluntad de Dios. En otras palabras, todo lo que necesitamos para ser salvos está revelado. Todo lo que necesitamos para volvernos perfectos o maduros en Cristo está revelado, y es el texto en el cual es muy conocido por nosotros. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En otras palabras, lo que nos ha revelado, lo que realmente está contenido en las páginas del Nuevo Testamento, es lo que necesitamos para nuestra salvación. En otras palabras, debemos de contentarnos con la revelación que Él nos ha provisto, y es lo que está contenido en todos los libros que componen el Nuevo Testamento. Ahora miremos lo que se nos menciona del versículo 5 al 7. Lo que vemos aquí es acerca del juramento del ángel. Versos 5 y 6 dice de esta manera de Apocalipsis capítulo 10. Volvamos una vez más para leer lo que se nos menciona aquí. Dice así: entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, ya que no habrá más demora. Ahora, el ángel levanta su mano y jura por Dios, el creador de todo, que el tiempo, dice, ya no será más, indicando entonces la inminencia del cumplimiento del plan divino. Cuando nosotros leemos en nuestra reina, en la Biblia, en la versión Reina Valera, encontramos una frase diciendo no habrá dilatación o dilación. La versión que leía, la Nueva Biblia de las Américas, pues menciona ya no habrá más demora. Por lo cual entonces esta expresión indica que ya no habrá retrasos para la ejecución de los juicios eternos de la ira de Dios sobre sus enemigos. Y si nosotros consideramos el texto general, pues esa interpretación es la más adecuada que nosotros venimos viendo a lo largo que vemos estudiando desde el capítulo 1. En el versículo 7 del capítulo 10 de Apocalipsis dice: porque en los días de la voz del séptimo trueno, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El ángel declara que en los días que el séptimo ángel toque la trompeta, no olvidemos, amados hermanos, que estamos en el intermedio. Anteriormente habíamos visto la descripción de de la sexta trompeta, pero aún no se ha tocado la séptima trompeta. Y aquí vemos entonces exactamente lo que se considera en el versículo 7, en el cual dice, cuando, cuando la voz, porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté próximo para tocar la trompeta. Entonces vemos que el misterio de Dios se cumplirá como fue anunciado a través de los profetas. Y lo que vemos aquí una vez más es que Dios subraya la certeza y el cumplimiento del plan de Dios, y es exactamente lo que hemos notado a lo largo que hemos venido estudiando aquí. Por lo cual entonces se indica que la revelación de la voluntad de Dios será consumada, será completa, cuando todas las cosas dadas a entender por el sonido de la séptima trompeta empiecen a ser cumplidas.
Especialmente el misterio de Dios así revelado en Apocalipsis tendría su cumplimiento en el toque de la séptima trompeta, lo cual vemos entonces que marcaría la victoria de Cristo y su causa sobre el imperio romano, cuyo propósito fue el destruir el cristianismo sobre la faz de la tierra. Y es exactamente lo que nosotros notamos en Apocalipsis, cristianos victoriosos triunfando en Cristo. Ahora, la parte que siempre nos llama la atención en cuando leemos Apocalipsis capítulo 10 es que acerca de que Juan come el librito. Y miren que se le da la orden acerca de comer el librito. El versículo 8 de Apocalipsis 10 dice así: la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo. Ven, toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Lo curioso que leemos en este versículo es: Juan recibe la orden de tomar el libro, el pequeño libro que está en la mano del ángel. Y aquí vemos entonces que se nos habla del librito que se le muestra al apóstol. Una vez más, este episodio como particular nos recuerda la visión anterior de Ezequiel. Bueno, nosotros revisamos Ezequiel capítulo 2, el versículo 8. Ezequiel 2:8 dice así: y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde a esa casa rebelde. Ahora, abre tu boca y come lo que te voy a dar. Y miren entonces el versículo 10 dice: Él desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y en él estaban escritos las lamentaciones, gemidos y ayes. Y aquí entonces Juan, como es particular del libro de Juan, toma los símbolos del Antiguo Testamento. No olvidemos que Juan escribe a judíos, a cristianos que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, por lo cual entonces le era muy similar el hecho y el punto que se menciona aquí. Y decimos entonces que el mismo significado que tenía en el Antiguo Testamento, en especial Ezequiel 2:8, en el cual Dios está ordenando al profeta Ezequiel que coma un rollo escrito con lamentaciones, ayos y profecía de juicio. Por lo cual lo que nosotros encontramos aquí es un acto simbólico, no literal. Y lo que vemos que este acto de comerse el libro, pues representa la asimilación del mensaje divino antes de ser proclamado ante el pueblo. Cuando volvemos y leemos Apocalipsis 8, a Juan se le ordena comer el libro para asimilar su mensaje de duelo, lamentación y dolor, con el propósito de proclamarlo en el futuro. Al tomar el libro de la mano del ángel y comerlo, vemos, dice que experimenta dulzura en su boca, pero al digerirlo lo encuentra amargo. Finalmente, se le informa que aún tiene más predicación por realizar. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 10, verso 9 y versículo 10. Dice así: entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo: tómalo y devóralo. Te amargarán las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí, me amargó las entrañas. Ahora Juan nos comienza a presentar lo que fue la experiencia de comer el librito, porque se nos dice en estos versículos que leíamos: Juan toma el libro y lo come. En su boca dice que es dulce como la miel, pero en su vientre es amargo, por lo cual esto simboliza la dualidad del mensaje profético. Es dulce al recibir la revelación de Dios, pero es amargo al experimentar el juicio y las dificultades que trae. Y vemos entonces que este mismo símbolo que nosotros encontramos aquí, la base de este símbolo
Nosotros la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 1 y versículo 2. Pues vamos una vez más a Ezequiel, ahora el capítulo 3, verso 1 y verso 2. Dice así: y él me dijo, hijo de hombre, come lo que tiene delante, cómete este rollo, y ve y habla de la casa de Israel. Abrí pues mi boca, y él me dio a comer el rollo. Ahora, lo que encontramos en Ezequiel es representativo el hecho de que el hombre debe recibir la palabra de Dios como alimento espiritual. Y es exactamente lo que nosotros miramos en el primera carta de Pedro 2:2, en el cual se nos exhorta, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, ya que por ella, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces vemos que se nos compara la palabra de Dios con el alimento espiritual. Y es exactamente lo que nosotros encontramos aquí en cuanto al símbolo de comerse el libro. Juan, como Ezequiel, dice que encontró el libro dulce como la miel en su boca. La dulzura de la palabra de Dios es un tema que por lo general se repite en todo el libro, en todas las escrituras. Por ejemplo, leamos Salmos capítulo 19, el versículo 10. Dice así: deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Y otro texto que es muy conocido por nosotros, 119 de Salmo, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Y creo que si nosotros hemos probado la miel, y miren que lo que se nos indica en estos versículos es algo más, sí, más que la miel a mi boca, es decir, algo más dulce que la miel, pues realmente manifiesta esa, esa sensación, ese sabor, esa dulzura que realmente tiene la palabra de Dios cuando nosotros la digerimos, cuando nosotros la devoramos. Ahora, en, volviendo una vez más a Apocalipsis capítulo 10, el versículo 11, encontramos que se le da una misión a Juan y dice así, y me dijeron, debes profetizar otra vez de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan recibe la misión de continuar profetizando sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, indicando entonces la extensión, la importancia de su mensaje profético. Y miren la expresión que dice el versículo 11, me dijeron, puede referirse tanto a la voz de los ángeles como del Señor. Asimismo, la expresión debe profetizar otra vez indica que aún quedan revelaciones que Juan debe proclamar. Su mensaje abarcará a muchos pueblos, naciones, reyes, un lenguaje que en esencia pues engloba a toda la humanidad. Ahora, amados hermanos, quisiera que consideráramos las aplicaciones que podemos encontrar de esta lección. La primera lección, amados hermanos, es reconocer la soberanía de Dios. Para nosotros vemos la visión del ángel poderoso y su juramento, vemos que subraya la soberanía de Dios sobre toda la creación. Y nosotros debemos de vivir reconociendo y sometiéndonos a la autoridad de Dios en nuestras vidas. A la misma vez, lo que aprendemos de esta lección es valorar el mensaje profético. El pequeño libro simboliza la revelación de Dios. Debemos valorar y estudiar diligentemente las escrituras, buscando comprender y aplicar el mensaje de Dios en nuestra vida. Y algo más que se nos menciona aquí es aceptar la dulzura y la amargura del mensaje de Dios.
La experiencia de Juan al comer el libro nos recuerda que el mensaje de Dios puede ser dulce y amargo. Debemos estar preparados para recibir tanto las promesas consoladoras como las advertencias y juicio en la palabra de Dios. Y lo siguiente que aprendemos de esta lección, amados hermanos, es cumplir nuestra misión. En el caso de Juan, fue llamado a profetizar a muchas naciones. Nosotros también somos llamados a compartir el Evangelio con todos. No olvidemos el texto de Mateo 28, versos 18 y 19, en el cual Jesús daba ese mandamiento a sus discípulos, de igual manera también para nosotros. Por lo cual entonces debemos ser fieles en cumplir nuestra misión de proclamar la verdad de Dios a un mundo necesitado. En conclusión, amados hermanos, Apocalipsis 10 nos presenta una visión poderosa de un ángel con un pequeño libro. Y esto subraya la soberanía de Dios y la importancia de su mensaje profético. Este capítulo entonces nos llama a reconocer la autoridad de Dios, valorar su revelación, aceptar tanto lo dulce como lo amargo de su mensaje y cumplir nuestra misión de proclamar su verdad. Al reflexionar sobre esta visión, recordemos que Dios está en control y que su plan se cumplirá en su tiempo perfecto. Por lo cual, entonces, lo que encontramos aquí, las profecías de Juan en los capítulos del 1 al 10, nos han transmitido un mensaje de esperanza y seguridad para los santos, así como de juicio para el mundo impío. Y podemos decir que hasta este punto no se han identificado de manera específica las fuerzas del mal. Es probable que la nueva comisión de profetizar acerca de pueblos, naciones, lenguas y reyes hace referencia a las profecías contenidas desde el capítulo 11 hasta el capítulo 22, que constituye la segunda sección de este libro. En esta parte, el profeta pone énfasis en los juicios de Dios sobre las poderosas entidades seculares, fuerzas religiosas y las influencias seductoras del mundo, así como la victoria del pueblo de Dios sobre sus enemigos. Y vemos que creemos que este significado de que Juan come el libro y experimente tanto su dulzura como su amargura, podemos decir que fue dulce saber la causa de Dios triunfaría a través de sus santos, pero amargo en anunciar su sufrimiento y los juicios devastadores que vendrían sobre el mundo inicuo. Y cuando nosotros estudiábamos lo que era el capítulo 1 acerca de la visión del Hijo del Hombre, cuando nosotros también pasábamos acerca de la o de la radiografía de las iglesias en el capítulo 2 y 3. Luego cuando estudiamos el capítulo 4 y 5, notábamos cómo se manifiesta la adoración en el cielo. Por lo cual, todas esas lecciones que nosotros encontramos ahí, encontramos ánimo, valor, exhortación y el anhelo que en el día final pues estaremos todos delante del trono adorando. Y esas lecciones contenidas en esa sección en esa sección del capítulo de todo el libro de Apocalipsis, como decíamos, es la parte dulce. Pero ahora la segunda parte que comenzamos a partir del capítulo 11 posiblemente sea lo amargo, posiblemente sea lo que Juan tenía que profetizar y que realmente indicaba juicio, indicaba cosas severas a sus enemigos. Pero que Juan tenía que predicarlo porque era la misión que Juan tenía para hacerlo en ese momento y en cuanto a la visión que está recibiendo en el capítulo 10. Gracias, amados hermanos, por su tiempo, por su disponibilidad. Si hay preguntas, pues estamos en comentarios, pues estaríamos en el momento de poder realizarlas. Que el Señor les bendiga y les guarde.